Hola a todos, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de las cosas como son. Yo soy Andreina Y yo soy Ana Grace. y hoy queremos continuar con el tema de la salud mental. Qué bueno, qué bueno estar aquí otra vez. Saludos a todos. Una de las cosas que nos quedó pendiente del episodio pasado sobre el tema fue preguntar, hacer nuestras pequeñas encuestas para saber qué opinaban ustedes acerca de la salud mental, cuál era su definición personal sobre la salud mental. Entonces, hoy estamos acá para aclarar esa definición y para agradecerles a todos los que nos dieron su respuesta, por supuesto. Correcto. Pues mira, qué interesante la respuesta que obtuviste y qué interesante como la gente participó. Les agradecemos mucho. Entonces ahorita vamos justamente a ver pues la definición que tienen organismos a los cuales en general escuchamos, ¿verdad? Y organismos que son los que dan las definiciones de lo que es lo que son estos tipos de terminología. Entonces tú y yo tenemos con nosotros la definición de salud mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Entonces aquí dice, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pues Correcto. la verdad es que es una definición bien completa. Sí, Entonces, si tomamos esta definición, podríamos ir fragmentando su definición e ir dando soluciones o ir dando, digamos, no soluciones, sino nuestros puntos de vista, ¿verdad? De cómo se puede manejar para lograr tener este estado, que no es, que todos lo deseamos, ¿verdad? Pero que no está ahí todo el tiempo. exacto. Entonces, si empezamos decimos la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Me encanta eso, porque las veces pasadas hemos hablado de que todos somos seres valiosos y que todos tenemos nuestro punto de aporte a la humanidad, ¿verdad? Entonces, todos tenemos capacidades. Fíjate, Correcto. tú escribes, hay quien pinta, hay quien canta, hay quien cocina. Exacto. Entonces, ¿qué significa capacidades? ¿Qué crees tú que la gente entendería por capacidades? Mira, yo lo veo tal cual como la misma palabra lo dice. ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Sabes? ¿O qué habilidad tienes de hacer qué cosa o qué otra cosa? Correcto. Entonces, eso ya es una capacidad. Pero más allá de, digamos que las capacidades innatas, por lo menos respirar, ver, oír, para los que tienen todos estos tipos de capacidades, ¿verdad? Correcto. Pero aquellas que ya van más allá de lo innato del ser humano, como la capacidad de caminar, de correr, de hacer cualquier actividad que el cuerpo en sí, en un estado de salud plena, puede tener, son entonces esas que tú puedes aplicar o hacer una vez que las aprendiste, ¿verdad? Como son, como tú dices, coser, cocinar, trabajar, enseñar, leer, todo eso ya son capacidades aprendidas y entonces esas serían las capacidades que estaríamos hablando en este momento, aquellas Ok, que aprendimos. ok. Ahora fíjate, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí siempre le mandan a uno videos, ¿verdad? Por teléfono, por WhatsApp, en grupos, etcétera. Y yo he visto muchos videos, también yo tengo un chat de muchos amigos que son todos médicos, porque cuando nos graduamos después decidimos hacer un chat. Entonces, tenemos todas las especialidades habidas por haber dentro de este chat. Somos más de 40 y tantos médicos. Es súper lindo porque es muy variado, ¿no? Eh, Fíjate tú que muchos de ellos ponen videos de, por ejemplo, personas que se quedaron sin brazos o sin piernas, que nacieron así, o personas que quedaron ciegas, o personas que perdieron uno de los miembros en un accidente, y muestran lo que esa persona hizo para sacar adelante su vida, para poder seguir viviendo. Entonces, uno dice, wow, qué cosa, ¿no?
mira lo que está haciendo ese individuo ahorita, y uno aquí que lo tiene todos los dedos, las manos, de los pies, de todo, ¿verdad? Y uno se queja. Bueno, evidentemente, esa persona tuvo un choque tan fuerte emocional que le hizo que decidiera en un momento determinado que o me voy para abajo o me voy para arriba. Exacto. Y decidieron irse para arriba. Entonces, así como esas personas que estuvieron en un estado tan terrible, ¿verdad? Para el hecho de que de repente pierdas tus piernas o lo que sea, y de repente puedan sobrellevarse, eso es una capacidad. Sí. Esa es la capacidad, ahí está demostrando el individuo su capacidad de lograr montar bicicleta, o su capacidad de poder comunicarse al mundo y decirle lo que piensa. Yo admiro a las personas así. Y resumidamente es desarrollar su capacidad de sobrevivir. Correcto. Y no te lo ponen en un punto, ¡ay, pobrecito yo, mírame yo! No, ellos no son víctimas. No. Ellos son personas que tomaron esa experiencia como algo que les tocó vivir, que no es que te vamos todos a vivirlo, porque no es que, ¡ay, qué bueno! O que ojalá te pase. No, esa no es la idea. La idea es, tomaron una experiencia traumática, difícil, y la utilizaron de una manera constructiva. Exacto. Utilizaron sus capacidades como individuo para sobrellevar algo tan duro, tan difícil, y pasar a través, y sin embargo ahí están floreciendo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas en la capacidad mental en la cual uno debería concentrarse o trabajar. ¿Cuáles son mis capacidades? Exacto, definirlas. Correcto. Pues yo no voy a compararme con una Beyoncé, ¿verdad? O con una, con un atleta que va a las Olimpiadas, ¿verdad? Porque, bueno, ellos tienen sus capacidades, yo tengo las mías, pero ¿cuáles son las mías? Exacto. A lo mejor mi capacidad es ayudar a otros en un campo determinado. Y si lo pones desde ese punto de vista, esa es una de las razones por las cuales actualmente hay tantas personas que sufren de ansiedad, de depresión y de problemas de salud mental en general, que vivimos en una constante comparación. Porque ahora tenemos acceso a compararnos cada rato con lo que vemos en redes, y realmente nadie muestra en las redes la realidad de las cosas, muestran lo bonito. Entonces, Correcto. tenemos que entender que eso bonito, ¿verdad? Puede que sea real, puede que no, y adicional a eso, como tú lo dices, son las capacidades de esas personas. Mira tú hacia adentro y ve cuáles son las tuyas. No sufras por las de ellos que tú no tienes. Correcto. Tú dijiste algo que me recuerda a una de las personas que yo admiré muchísimo desde mi infancia y que todavía lo añoro. Robin Williams. Robin Williams era, yo creo que uno de los mejores entretenedores, ¿cómo se dice? Que entretienen a la gente, ¿verdad? Y era muy cómico. Sí. Él era un genio. Para mí él era y seguirá siendo uno de los seres más especiales que existió en el mundo de la comedia y de hacer que otros se sintiesen bien. Y fíjate cómo falleció, ¿no? Y fíjate que después nos enteramos de que, bueno, que tenía su situación emocional X, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, él trató de dar lo mejor de sí mismo y trató de entretener al mundo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, él es el único que tiene la respuesta, pero evidentemente si podemos evitar que seres como él y otros sigan con nosotros hasta que nos toque irnos, ¿verdad? Porque todos nos vamos a ir un día. O sea, no, estos cuerpos no duran para siempre. No. Nosotros quizá, pero el cuerpo no. Entonces, mientras uno pueda hacer que esos seres o cualquier ser pueda seguir ahí afuera dando de sí mismo, utilizando sus capacidades, pues qué bonito, ¿no? Sí.
qué interesante sería que eso pudiéramos lograrlo. Entonces, volviendo aquí con esa definición, entonces un estado de bienestar, que la persona se sentiría bien, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Entonces, vamos a poner, exacto, un ejemplo es, como hablábamos antes, tenemos esas personas que, a pesar de lo que les sucedió, pueden sentirse bien porque están desarrollando su capacidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad de uno? Ahí es donde uno puede, a lo mejor uno ni siquiera la ha encontrado todavía, como decías tú en otro de los videos, ¿verdad? A lo mejor esa es la partecita interesante de uno indagar ahí, rebuscar, ¿qué es lo que a mí me da como una cierta pasión? ¿Qué es lo que yo siento como que me despierta? O que de repente, dependiendo de la edad y de los periodos de la vida por los que pasamos, tenemos una que otras capacidades diferentes. Correcto. Entonces, eso, ¿sabes? Siempre estar en ese constante reconocimiento de tus capacidades y validarlos. A validar tus Correcto. capacidades. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo haría una persona para encontrar su capacidad o sus capacidades? Trata de observar, o sea, yo digo que muchas veces las respuestas las tenemos ahí, solo tenemos que saber observarlas. Si tú eres capaz de recordar un poco todo lo que has hecho, ya sea por ti o por otros, puedes dar con tus capacidades, ¿sabes? Correcto. Fíjate que tú dijiste que a ti te gustaba lavar los platos y eso te calmaba, ¿verdad? Sí. Ok. Exacto. Entonces, fíjate, de repente la persona puede, mira, porque también es cierto, dependiendo de la edad, ¿verdad? Cuando yo tenía 20 años, la manera de distraerme o la manera de yo sentirme más, tú sabes, que yo era más capaz de hacer algo, era trabajando, créelo, ¿no? Era ayudando a otros. Yo me acuerdo que yo estaba todavía en la universidad, no había terminado la carrera y yo me quedaba más horas o me quedaba de repente hablando con el paciente, así fuera escuchándolo, porque como todavía no había terminado la carrera, pues no tenía la capacidad de poder tratarlo, diagnosticarlo, lo que sea. Sin embargo, le daba mi compañía humana, porque yo era capaz de comunicarme con ese ser, ¿verdad? Entonces, eso me hacía sentir muy bien. Ya después, hoy en día es lo mismo, pues, pero de otra manera. Entonces, el punto está en que a lo mejor la persona, su capacidad es de cocinar, la capacidad de poder ponerse a poner un lugar bonito. Y tengo una amiga que ella tú le das una habitación y te la pone que parece una habitación ¿cómo te digo? De estética, ¿ah? De revista. De revista. O sea, tiene un gusto para la decoración. Yo le dije a ella, tú deberías abrir tu propia empresa. Me dice, no, pero porque, le digo, porque mira lo que tú haces. Tú agarras esta matica, la pones aquí, quitas esto, pones esto acá, y esto parece de revista. Yo no tengo esa capacidad. Y Me dice, no, pero tú sí. ¿Ah? te aseguro que eso la llena, la hace feliz. Correcto. Entonces, ahí tienes ya una fórmula para encontrar tu capacidad. ¿Qué disfrutas? ¿Qué te hace feliz? Exacto. ¿Qué es lo que haces que tú dices, wow, me encanta? O me hace sentir muy bien hacer esto, ¿verdad? Ahí tienes tu capacidad. Tu capacidad está implícita en esa acción que te hizo feliz o te hizo sentir bien. Correcto. O es el simple hecho de que ya no estás pensando, ay, qué horrible es la vida, qué horrible es todo esto. La tocaste, ya estás ahí. Si estar en el jardín y trasplantar esa matica está haciendo que tú estés pendiente de la matica y te sientas, oye, qué bonito se está poniendo, qué puedo hacer para que esté mejor. Eso ya es una capacidad que tú tienes, tu capacidad de poder comunicarte con esa matica, poder hacer lo que estás haciendo. Entonces, la capacidad, ¿qué significa capacidad? Ser capaz de hacer. Exacto. Esa es la definición de capacidad. Capacidades es lo que eres capaz de hacer.
no estamos diciendo un campo en otro. Pueden ser en muchos campos. A lo mejor cuando tú te metes en la cocina, tú el otro día hiciste ¿cómo se llama? Un dulcito con berries, con las, ¿cómo se dice? El pastel de frutos rojos que hice con chocolate. Ajá, era una delicia. Tú tienes unas capacidades en la cocina que son impresionantes, ¿verdad? Pero no solamente ahí. Tú tienes Exacto. capacidad de escribir, tienes capacidad de coser, coses unas cosas exquisitas, hasta cortar el pelo, pues tú le cortas el pelo a uno. Pero fíjate cuántas capacidades no tiene. Entonces, cada ser humano tiene sus capacidades, es capaz de hacer algo. Y si no lo hacemos perfecto, pues siempre lo podemos mejorar. Claro, lo importante es que te haga sentir bien. Correcto, que puedas desarrollar esa capacidad o capacidades. Exacto. Entonces, ya tenemos definidas las capacidades. Ya definimos un tercio de, bueno, mejor dicho, ya aclaramos un tercio de la definición de salud mental. ¿Qué hacemos o a qué nos referimos cuando dice puede afrontar las tensiones normales de la vida? Ok, yo creo que esa es la parte donde más la gente tiene dificultades. Porque tú me decías, bueno, imagínate que la persona no se quiere parar en la mañana. ¿Qué hace? Eso es la dificultad, afrontar las tensiones normales de la vida. Sí. Porque el tener que pararse todos los días, hay personas que se tienen que parar todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Hay personas que tienen que pararse todos los días a 5 de la mañana y tienen que agarrar un autobús. Sin embargo, fíjate que muchas personas que no tienen problemas no son las que se deprimen más. Pareciera que cuanto más problemas tiene uno, pues uno más tiene que afrontarlos y más como que los afronta y pues tiene que vivir, ¿verdad? O sea, si tú tienes una madre con 5 hijos y se le murió el marido, ella no se va a quedar en la cama. Exacto. Tiene un motivo. Correcto. Tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando no tenemos necesidades, porque a veces los padres son muy, ¿cómo digo?, protectores de sus hijos, lo cual es normal. Los padres tienen que proteger a sus hijos. A los niños hay que protegerlos. En general, a la gente hay que ayudarla. A todo ser humano hay que darle una mano. Pero también hay que enseñarle a que se valga por sí mismo. En estos días, una muchacha me está diciendo, ay, para darle este dinero a esta persona. Le dije, bueno, ¿por qué no usamos el dinero más bien para enseñarle a esta persona cómo valerse por sí misma? Es mejor enseñarle a pescar que regalarle pescado. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos viendo la parte de afrontar las tensiones normales de la vida. Porque unas personas sí las pueden afrontar y otras no. ¿Qué es lo que hacen esas personas que sí pueden afrontar las tensiones? Yo digo que tiene mucho que ver con lo que dices de a veces tener un juego o tener un motivo para todos los días levantarte. Yo siento que las personas cuando tienen ya sea problemas o razones, ¿verdad? Para levantarse, ¿verdad? Son personas que están más en este momento, que están viviendo más la situación actual, ¿verdad? Entonces es como que necesito resolver esto que está ocurriendo ahorita y por eso se mueven. Mientras que las personas que de repente no tienen razones, no tienen motivos, no tienen ese juego, ¿verdad? Son personas que tienen, digamos que, esa libertad ese espacio para pensar en cosas que de repente no les son fructíferas o que los hacen aferrarse a situaciones que no les hacen bien. Yo he leído mucho y he visto mucho siempre las frases que dicen que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces, si tenemos eso ya, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Vamos a tratar de vivir el presente, vamos a estar acá. Si tú tienes una razón todos los días para hacer algo,
¿verdad? Tú vas a tener esa misma razón, se va a volver ese motivo, y ese motivo te va a sacar de la cama y te va a hacer moverte, te va a hacer sentirte bien, porque te vas a sentir útil, te vas a sentir productivo. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las que, por lo menos las mascotas, son actualmente usadas mucho en la parte terapéutica. Las mascotas son animales de compañía y a nivel terapéutico ayuda muchísimo. Porque si tú le das a una persona que no tiene habilidad, o sea, no tiene, mejor dicho, no tiene las ganas ni la fuerza de levantarse de la cama, siquiera para cuidarse a sí mismo, le das esa pequeña responsabilidad de un ser vivo que depende de ti para todo, va a hacer que te levantes todos los días, así sea darle de comer y a sacarlo a hacer sus necesidades. Ya eso te va a estar, o sea, te vas a obligar a estar en tiempo presente, estar ahorita afrontando la situación. Y te va a quitar ese espacio de pensar en el que hubiera sido y te vas al pasado a pensar qué hubiera sido si hubiese hecho esto, qué hubiera sido si hubiese... Entonces, ese tipo de cosas son como que pequeños tormentos que la gente a veces tiene por el hecho de no tener motivos o razones fuertes para vivir cada día, cada momento en el presente. Sí, fíjate, ahorita que tú estás nombrando los animalitos, ¿verdad? Es interesante cómo, por ejemplo, aquí en Los Ángeles sucedió que muchas lugares donde hacen adopción de animales, pues ya no se conseguían muchos animalitos, sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Porque hay gente que vive en apartamentos, etcétera, porque muchísima gente empezó a adoptar animales con todo lo que pasó, ¿verdad? La pandemia, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo, fíjate, cómo el individuo de por sí quiere ayudar. Yo creo que en la medida en que uno ayude a alguien, eso va a hacer que la persona salga y de ese hueco, ¿verdad? Y pueda seguir adelante. Porque aquí dice, puede afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Cuáles son las tensiones normales de la vida? Fíjate, las tensiones normales de la vida de mis abuelos no son nada que ver con las tensiones normales de la vida mía de acá. Si yo comparo las tensiones normales de la vida de una ciudad como Los Ángeles, no tiene nada que ver con la vida de las tensiones normales de un pueblo en Kansas o en China. Entonces, ¿cuáles son las tensiones normales de la vida? Son diferentes para cada persona. A lo mejor para una persona que vive en Colorado, ¿verdad? Que está sola en el medio de la nada, la tensión normal de la vida es que está en medio de la nada. Pero el escritor que necesita concentrarse y que quiere estar ahí, pues va a decir, pero ¿cómo puedes tener tensión con el silencio? Entonces, ¿cuáles son las tensiones normales de la vida? ¿Qué es? ¿El tener que procurar el alimento? ¿O es el tener que estar viviendo en un lugar que es demasiado agitado? ¿A qué se refieren tensiones normales de la vida? Pues, ¿cuáles son las tensiones normales de la vida? Yo creo que eso ya, sacándolo del entorno, que le incluye, o sea, que le agrega a cada persona una atención diferente dependiendo del entorno donde está, yo creo que va más dirigido a eso que dices de la capacidad de sobrevivir. Las tensiones normales de la vida implican todo eso que necesitas hacer para sobrevivir. Trabajar, conseguir alimento, mantener tus servicios y tu casa en buenas condiciones, ¿verdad? Poder tener agua, poder tener electricidad, poder tener Correcto. internet, ¿sabes? Poder tener momentos de socializar, todo ese tipo de actividades que ya eso sí nos, como quien dice, nos mete a todos en el mismo grupo, todos necesitamos eso. Es correcto. Y fíjate que ahorita cuando empezamos a hablar del tema, yo dije, fíjate, los padres tratan de darle lo mejor a sus hijos. ¿Por qué yo hice ese comentario? Porque yo veo que hoy en día, por ejemplo, cuando yo crecí, a mí mi mamá me decía, ok, a ti te toca lavar los platos, a tu hermano le toca botar la basura. O sea, cada uno de nosotros teníamos nuestros deberes y los teníamos que hacer.
Es más, yo me recuerdo que yo no me iba a la escuela hasta que yo me hiciera mi cama. Entonces, evidentemente, como a veces uno no quiere ir a la escuela, entonces uno como que no hace la cama, porque entonces te evita ir a la escuela, ¿verdad? Pero mi mamá era muy sabia. Mi mamá decía, haces la cama, si no te voy a despertar más temprano para que tengas la cama hecha. Y decía, ay, no, porque uno en la mañana lo que menos le provoca es pararse tan temprano. Entonces, pero tener esas responsabilidades van haciendo que uno sea un ser más responsable también. Y que uno también sepa amoldarse, o no digamos amoldarse en sí, sino uno sepa afrontar las tensiones normales de la vida. Como es, tú dijiste, ¿verdad? De repente procurar, si tú tienes un papá o una mamá o unos padres o unos representantes que simplemente te dan todo. Mira, quiero un celular, aquí está. Ay, ahorita quiero ir al concierto, aquí está. Ay, ahorita tengo que hacer todo, ahí está, todo, todo. ¿Cuál es tu aporte? Exacto. No, ¿Cuál es tu contribución? y más allá del aporte, ¿qué va a hacer de ti cuando ellos no estén? Correcto, Es lo que pasa mucho. pero además fíjate, ¿cuál es tu intercambio? ¿Qué estás dando tú, verdad? Porque esa madre que tiene 5 hijos y que ahora tiene que valerse de sí misma para darle de comer a los 5 hijos, se consigue 3 trabajos. Eso lo he escuchado yo muchísimo, ¿verdad? Madres inclusive solteras, madres que tuvieron su hijo y ellas solas echan adelante. Y ya son mamá y papá y sacan al hijo hacia adelante, le dan lo mejor. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas de ellas tienen más de un trabajo. Entonces, estamos viendo que porque ellas pueden afrontar como dice aquí, ¿verdad? Las tensiones normales de la vida. Eso es sumamente importante, el poder afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Cómo puede hacer uno para afrontar las tensiones normales de la vida? ¿Cuáles son las tensiones que la vida te está dando que tú sientes que no las puedes confrontar? ¿Cuál? Yo diría que ahí va lo mismo, aplicaría lo mismo que con las capacidades. Ponte a pensar y a recordar y empieza a definir cuáles son esos que para ti, o sea, qué es lo que para ti representa una tensión normal de la vida. A lo mejor un niño te dice no tener novio. Una niña. Entonces, exacto, entonces, y es válido, es su tensión, es su punto de vista, o sea, hay que validarlo, porque Correcto. ese es desde su punto de vista. Entonces, define para ti qué son las tensiones normales de la vida, ¿verdad? Entonces ya vas a tener, como quien dice, dos grupos. Por un lado tienes tus capacidades, por otro lado tienes las tensiones normales de la vida. Ahora, ¿qué capacidades, verdad, te van a ayudar a cubrir todas estas necesidades o tensiones normales de la vida? Ahí hay un juego grande, un juego importante. Si tú aprendes a definir cada una, ¿verdad? Si aprendes a definir tus capacidades y tus tensiones, y después puedes complementarlas, ya tú estás ahí llegando a un estado de salud mental bueno, porque puedes usar tus capacidades para mejorar tu vida. Correcto. Fíjate, como estamos hablando ahorita, por ejemplo, la tensión que una persona que vive en un pueblo, en un pequeño pueblito, ¿cuál puede ser lo que le crea tensión? A lo mejor es que tiene demasiado tiempo libre. O a lo mejor es que necesita, qué sé yo, para realizar sus actividades diarias, tiene que ir demasiado lejos a la ciudad para conseguir esto o aquello, entonces eso le causa tensión. Correcto. O a lo Pero, mira, mejor tengo o que no tiene un manejar, vehículo. exacto, o se me dañó la camioneta y tengo que ir a la ciudad a buscar la comida de las gallinas, por decirte algo. Cosas que pueden pasar. Me llama la atención esa parte de las tensiones normales de la vida, porque de paso dice normales. ¿Cuáles son las tensiones normales de la vida? Es muy Que tú extenso. acabas de nombrar, ¿verdad? ¿Ah? Es demasiado extenso y yo Sí. digo que, o sea, es hablar de un concepto muy amplio y es algo que debería profundizarse más. Correcto, pero como tú diste una buena solución,
vamos a reducirla, porque lo que a lo mejor es una tensión normal de la vida para mí no lo es para ti. Exacto. ¿Cuáles son las tensiones normales de la vida? Pues yo creo que las más fuertes son el poder día a día, poder salir y hacer algo que sea productivo. Porque si una persona está todo el día en la cama, no tiene tensiones normales de la vida. ¿Cuál es la tensión normal de la vida de esa persona? Es una persona que básicamente, digamos que, bueno, dependiendo del estado en que esté, o todo lo rebasa y no es capaz de confrontar, ¿verdad? O simplemente, como estabas hablando del ejemplo de los padres que le dan todo a los hijos, nunca generó en sí su, como quien dice, esa idea de qué necesita hacer para vivir y por lo tanto no tiene tensiones normales de la vida. Exacto, pero ahora fíjate tú, a mí me encanta este tema porque cuando yo era muy jovencita, cuando tenía inclusive 10, 11 años, yo me decía, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Una niña muy profunda. Exacto, hay personas que se preguntan eso y hay otras que no, que a lo mejor no. Y afortunadamente para ellas no necesitan preguntárselo, ¿verdad? Y simplemente crecieron y ya ellos para la vida es proveer, tener una familia y después, bueno, llegar a viejitos y ya, y fallecer. Es cierto, de una manera u otra, todos vamos para esa misma vía. De una manera u otra, somos niños, adolescentes, adultos, mediana edad, ancianos y adiós. Ese es el ciclo de la vida para todos. No importa en qué estés haciendo en la vida hoy en día, ese es el ciclo. Que cuando uno tiene 10 años, 20 años, lo vea que no es real, yo no me voy a morir nunca, ¿verdad? Es posible. Hay otros que no, hay otros que les es mucho más real, pero vamos a estar claros que tarde o temprano todos vamos a dejar este cuerpo. Todos. Porque es el ciclo, es la forma en que este planeta está construido. Entonces, ya de por sí eso es una tensión. El aspecto de que, entonces, ¿de qué se trata todo esto? O sea, ¿qué hago yo aquí, verdad? ¿Qué motivación tiene el que nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Para qué vine a este mundo? Suena así como que, wow, eso es lo que es la vida. Entonces, si uno no le da sentido a la vida no tiene sentido. Y ahí tienes otra clave. Es uno el que le da sentido a la vida. Correcto. Entonces, las tensiones normales de la vida son las tensiones que están ahí, que para unos son unas, para otros son otras, ¿verdad? Pero para el que está pensando que es todo esto, eso es una tensión y tiene validez. Tiene la misma validez que puede tener el que diga, no tengo vehículo. ¿Por qué? Porque el hecho de estar viviendo y ver eso así es como crudo, ¿no? O sea, nazco, crezco, me reproduzco y bueno. Y muero. ¿Para qué trabajar si al final igual me voy a morir? ¿Para qué reproducirme si al igual me voy a morir? ¿O para qué crecer si al igual me voy a morir? O sea, una persona podría pensar eso y no tiene, y es lógico, pero entonces evidentemente vienen los factores morales, los factores religiosos, donde uno supuestamente, pues uno no se debería matar, uno no debería morir, uno debería producir, pero una persona que me puede decir, ¿pero y por qué? Bueno, porque si no vas a ir al infierno o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Yo aquí no estoy poniendo en cuestionamiento lo que piense cualquier religión o cualquier grupo moral. Eso no importa. Lo que importa es lo que el individuo siente. Si el individuo está de acuerdo con eso y cree que por tener una vida más productiva y pasar a través de todo lo que tenga que pasar, él cuando deje el cuerpo va a estar mejor, bien.
Hay personas que no lo piensan, hay muchas personas que no piensan que en un día se van a morir. Está bien, no importa. Lo importante ahorita es, ¿qué es lo que te crea tensión? Normal. Normal supuestamente debería ser eso, ¿verdad? No tengo para comprarme la comida, que no tengo para dónde vivir. Pero sin embargo, uno ve que las personas con más problemas son las que menos tienen problemas depresivos por el nivel de necesidad. Entonces Porque podemos, ya es un juego, ¿verdad? Ya tienen el juego de la decir vida. que básicamente las tensiones normales de la vida obviamente dependen de cada individuo. Así Correcto, que no dejes, digamos que no dejes que invaliden tus tensiones solo porque esa persona no tiene las mismas que tú. correcto. Si para ti levantarte de la cama, cepillarte los dientes y lavarte la cara representa estrés y representa tensión, es válido. Es Sí, parte de tu vida, es parte de tu juego, pero para todos no es igual. exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a confrontar las tensiones de la vida? ¿Verdad? ¿Cómo vas a confrontar? Yo tengo muchas amigas mías con quien trabajo, porque yo trabajo mucho en la comunidad, ¿verdad? Con la comunidad, y tengo que son capellanas y son ministras y dedican su vida a ayudar a otros. Y yo las admiro, o sea, la admiración que tengo por esas mujeres y esos hombres es increíble. Ahora, ¿cuál es la tensión que tú estás sintiendo? Que, que, estás, que no has logrado lo que querías a esta edad, perdón, o que no estás logrando ver qué es lo que tú quieres, o es que no puedes pagar la renta, o es que si tuvieras un vehículo, pues se te haría muchísimo más fácil llegar al trabajo y no tener que escuchar a tu jefe diciéndote cada vez que te va a votar, porque llegas tarde, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te está creando tensión? Tú dijiste lo clave, eso es muy general. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿En qué momento tú sientes tensión? No todo el día. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te causa tensión? El estar vivo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque, ok, personas dirán, bueno, el suicidarse. Yo recuerdo que un muchacho que yo conocí cuando estaba en el bachillerato, en high school, me decía, yo creo que nos deberíamos todos suicidar. Yo le dije, no, yo no pienso como tú, yo no quiero, yo no creo que esa sea una solución. Me dice, pero ¿para qué vivimos? Deberíamos todo el planeta, deberíamos suicidarnos, no existe nadie y a lo mejor las cosas cambian. Yo le decía, wow, tú eres bien dramático. Pero, porque para él, la vida no tenía sentido. Sin embargo, que él pensó a conseguir su propio juego, porque tienes que conseguirte un juego. Y volvemos e insistimos, un juego donde tu libertad termina donde empieza la de los demás. Tu juego no va a ser dependiendo del daño que haga otro, ¿verdad? Porque entonces ya es un juego que no es supervivencia. Y tarde o temprano te va a morder a ti también. Te va a agarrar, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar, como quien dice, ¿verdad? En esta definición. Eh, Ojalá que nuestros oyentes nos puedan poner sus opiniones, nos puedan decir, oh, bueno, mira, las tensiones normales de la vida, yo lo considero esto. A mí me encantaría que averigüemos cuáles son las tensiones normales de la vida. Vamos a preguntarles a nuestros amigos allá afuera, ¿verdad? Vamos a hacer esa encuesta. ¿Qué consideras tú que son las tensiones normales de la vida? Si Y estás les viendo vamos este a traer video, eso. deja tu ¿Ah? comentario. Si estás viendo este video, deja tu comentario, por favor. Deja tu comentario. Y vamos a hacerlo, Andreina, vamos a hacer eso en el próximo video, en nuestro próximo encuentro con nuestros amigos invisibles. Así decía, creo que era Arturo Pietri, un famoso, no estoy segura si era él, pero creo que cuando se despedía de sus oyentes decían mis amigos invisibles, porque no los veía, ¿verdad? Entonces, sería interesante que para nuestro próximo video traigamos
esas respuestas de cuáles son las tensiones normales de la vida. Es interesante el tema. Otra cosa bien interesante de este concepto es que dice que, aparte de poder afrontar las tensiones normales de la vida, está como que todavía falta por definir. Vamos a ver qué más podemos sacar de eso. Dice, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Correcto. Yo por eso ni siquiera me iba para allá todavía. Imagínate. Quedamos entonces con las tensiones normales de la vida. Yo creo, porque en la medida, porque fíjate, ya hablamos de las capacidades, yo creo que eso está como más claro, ¿verdad? Ya, yo creo que las personas nos pueden poner también sus comentarios. Mira, mi capacidad es de ayudar a los perritos. Mi capacidad es tocar un instrumento. Cualquiera que sea, hay más de una capacidad, no es una sola. ¿Verdad? Porque, como yo decía, tú tienes muchas capacidades. Cada individuo tiene sus capacidades. Y Yo dependiendo de creo que las ahí está edades. más claro, ¿verdad? Pero yo sí tengo más, yo sí quisiera saber más qué es lo que la gente considera que son las tensiones normales de la vida. Porque yo creo que ahí está, esa es la línea clave del por qué no me siento bien, o, ¿verdad? O qué me está haciendo que yo no me sienta bien. Porque vuelvo y repito con el ejemplo de la madre soltera. Yo estoy segura que esa mujer o ese hombre, porque también existen hombres que son madre y padre, en algún momento del día, quizás cuando se van a acostar, se les sale una lágrima, ¿verdad? Y dice, wow, qué día tan duro. Sin embargo, pasaron a través de todas esas tensiones normales de la vida. Vamos a definir qué es lo que es normal y lo que no es normal. Porque, ¿qué es lo normal? Lo normal es que respires, ¿verdad? Lo normal es que camines. Lo normal es que comas. Lo normal es que duermas. Ahora, en cuanto a la personalidad de alguien, ¿qué es lo normal? ¿Qué se le llama normal? Eso es una buena pregunta. Porque lo que es Correcto. normal para ti, de repente no es normal para mí. Exacto. Sin embargo, si tú te ves solo a ti mismo, lo que es normal para ti es lo que tú ves. Una definición de normal es lo que considera la mayoría, ¿verdad? Entonces hay como un acuerdo. O sea, es normal ponerse ropa, porque si no te pones ropa y andas desnudo, pues te va a agarrar la policía y te va a meter en la cárcel. Aunque tú digas, ¿sabes qué? Es ridículo. Bueno, esos grupos de personas que pensaron que no es normal ponerse ropa, crearon campos nudistas. Y allá van. Ya están desnudos. ¿Es normal o es no normal? Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué no es normal andar desnudo? Creo que más que normal o anormal, todo es relativo. Correcto, pero ¿de dónde nace el concepto de normalidad? Creo que va bueno, no sé, corríjame si me equivoco en algún comentario, va de la mano con las normas. O sea, Correcto, ¿y de dónde? lo que alguien en algún punto definió como una norma, se hizo normal. Correcto, Entonces, pero ¿de dónde salen las normas? esa es la cuestión. Entonces, fíjate, este es un tema que me apasiona. Y te digo por qué, porque viene lo que llaman la moral, ¿verdad? Y las costumbres, las buenas costumbres. Eso viene de las civilizaciones. Si nos remontamos a la historia y vemos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, etcétera, tenemos todos esos ejemplos de grandes imperios que hoy en día ya no existen. Si uno se adentra y busca ver qué fue lo que sucedió, uno puede conseguir muchas respuestas a lo que realmente sucedió en cuanto a la producción,
en cuanto a lo que se estaba llevando a cabo en esos momentos. Pero como no vamos a hablar de producción todavía, si vamos a hablar de tensiones normales de la vida, entonces volvemos al tema de qué es lo que es normal. Porque tensión, ¿qué significa tensión? Ay, como aprensión, ¿verdad? Como no sentirse relajado, no sentirse uno bien, no sentirse uno como tranquilo o como como estar en agrado con uno mismo, ¿cierto? Yo creo que esa sería una buena definición de tensión, tensiones. Puedo afrontar las tensiones, algo que te crea como una, porque tensión, ¿qué significa? Como estirar, ¿verdad? Llevar Físicamente. al límite algo hasta Ok. o aflojas o revienta. Tienes esas dos opciones. Buenísima esa definición. Entonces, la tensión normal. ¿Cuál es una tensión normal en la vida? Eso queda, digamos que, de tarea mientras recibimos las respuestas de todos los que están Pues escuchando. me gusta esa idea. Le dimos bastante tela para cortar. Pero propongo que antes de hablar de las tensiones normales de la vida completamente, deberíamos hablar primero de qué es lo normal, cuál es la norma. Exacto. Entonces, fíjate, ahí es donde yo estaba hablando de lo que son las costumbres. Entonces, la sociedad te pone ciertas costumbres ahí porque supuestamente va a ayudar más al grupo. Y eso se va enlazando con todo lo demás. Y si lo vemos, vamos a ver que al final vamos a terminar uniendo toda la definición de lo que es salud mental. Porque fíjate, tú tienes tensiones normales de la vida. Lo normal que es, ya hablamos, ¿verdad? Lo normal es que tienes que supuestamente proveer para poder sobrevivir. Entonces, hay personas que proveer es una tensión grande porque tienen que trabajar 3 trabajos o tienen que, como dices tú, conducir 10 millas o X, ¿verdad? O kilómetros para poder llegar a un lugar. Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo que no es normal? Eso lo dejamos para el próximo episodio. Hablemos de qué es lo normal y qué es lo anormal dentro de la definición, ¿verdad? Para tener más claro y poder después afrontar las tensiones normales de la vida. Me gusta. Pues fue como siempre un gran placer estar aquí en este espacio, nuestro espacio, ¿verdad? Se les quiere mucho. Gracias por escuchar, gracias por estar. Espero que nos sigan acompañando en este tema que se está volviendo muy, muy interesante. Opino igual que tú. Se les quiere mucho. Que tengan una bellísima semana. Bye.